Hoy se cumplen 22 años del mayor atentado terrorista en España y de los más duros para la sociedad, porque murieron más de 190 personas, de 191, y hubo alrededor de 1.500 heridos, y bueno, mucha gente con muchos problemas psicológicos, físicos. Se han hecho miles y miles de documentales, se han escrito muchos libros, se sigue incluso hablando, pero todavía no está muy claro quién fue o no. Es verdad que sí que tienen, hay mayor información, incluso más que lo del 23F, es decir, el 23 de febrero, el intento de golpe de Estado por parte de algunos generales y, bueno, y Tejero. Es decir, estamos hablando, yo ya lo subí el vídeo, pues, hablando de Armada, Milán del Bosch, Tejero, García Carrés y otras tantas figuras que estuvieron en ese golpe, que tampoco se sabe muy bien y ha quedado muy claro. Y lo del 11M, es verdad que hay muchas cosas, pero muchos libros, muchos documentales, mucha información, mucha opinión, pero es que tampoco está muy claro ni para los propios historiadores, ni para nadie, incluido yo, qué es lo que sucedió, si fue un atentado islamista, si estuvo ETA detrás. Algunos partidos políticos creen que estuvo ETA, otros que fue un islamismo radical, pero todavía queda mucha información y de verdad poco a poco se vaya despejando aún más. Es verdad que hay gran información sobre el 11M, pero se necesita una mayor cantidad. Y lo único, bueno, pues hay que recordar a la gente que falleció, que la asesinaron, siendo inocente, por parte de un grupo o grupos que tenían ideas perturbadas, que hicieron mucho daño a una sociedad como la nuestra. Y luego, bueno, pues la pérdida, la gente a lo mejor que quedó herida, psicológica, físicamente, eso también es muy duro a nivel individual y colectivo. Lo primero que vino antes del contexto del atentado del 11M, el 11 de marzo, que fue una masacre y de los atentados más duros dentro de la historia de España, que luego en 2005 fue el británico, en julio, y bueno, todo ello vino porque España se acercó primero a las potencias del momento, que eran Estados Unidos, liderado por George Bush, o el Tony Blair, el primer ministro británico, y todo esto vino precedido ya por el contexto de los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el 11S, y porque Estados Unidos ya tenía un nuevo enemigo ya externo. Ya no era la Unión Soviética de la década de los 90, 80, sino que ya eran un enemigo externo que era el islamismo radical. Y luego también muchos de los presidentes del momento dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva. Finalmente se dijo que no. Entrevistas posteriores, incluso por parte de Bush y Tony Blair, dijeron que no. En España, de momento, el presidente del gobierno tampoco ha dicho nada. Y eso que le han preguntado. Pero vamos, no es que ni. Bueno, el presidente del gobierno del momento, no el de ahora. No confundir, para hablar de que si hay o no. Tampoco es que haya ni dicho nada José María Aznar, ni nada. Y tampoco, bueno, pues eso puede quedar a lo mejor de momento en el aire si es que hubo o no, o quién sabe si a lo mejor en el futuro él dice que a lo mejor tenían razón Bush y Blair en su momento. El 20 de marzo estalló, comenzó la guerra de Irak, España participó, comenzó a decrecer incluso la popularidad por parte del gobierno, se produjo el lema por parte de muchos partidos de izquierda y otros, tanto nacionalistas como de que estaban contrarios del gobierno, el no a la guerra. Y a partir de ahí, los países que sí apoyaron la invasión de Irak fueron Australia, Portugal, Polonia y Dinamarca, Italia, Turquía, Ucrania, Japón y, bueno, Corea del Sur, y aparte también varias naciones centroafricanas que ofrecieron apoyo logístico, político, militar, como por ejemplo fue el caso de España. España llevó ahí apoyo logístico y quienes se negaron a participar, primeramente fue en Rusia y China, pero por intereses que tenían ambos estados, y Francia, liderado por Chirac, que dijo que salvo por la supervisión de la ONU no iban a participar, o por ejemplo Alemania, que estaba liderado por Schröder, que tampoco, y eran por lo que decían las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dijeron que no había que invadir y bueno, pues ellas apoyaron, aunque Francia y Alemania fueron más por los parapetos de la ONU. El resto de países, entre ellos España, Australia, Italia, Portugal, más conocidos Dinamarca, incluso Polonia, o Turquía, Ucrania, Japón, Corea del Sur y varios países de África, sí que dieron apoyo y pues, al final
provocó, bueno, pues lo que se produjo 22 años después del mayor atentado terrorista en España y de la historia de nuestro país. Y aquí además en Madrid. El 11 de marzo de 2004 se produjeron una serie de atentados islamistas en varios trenes de cercanías que provocaron la muerte de 191 personas e hirieron a otras 1.500. A los 3 días se celebraron los comicios y bueno, pues el 14 de marzo el triunfo fue para el Partido Socialista, bueno, liderado por Zapatero. No obtuvo el PSOE mayoría absoluta, tuvo que apoyarse en las minorías políticas, pero bueno, antes de eso, a la subida al poder y el triunfo socialista, se produjo un drama del atentado en Madrid, la necesidad al final de pactar con otros partidos políticos que comenzaron, bueno, pues condicionando la nueva legislatura socialista y con muchos problemas. Es verdad que ahí gobernó, no como hoy en día es coalición, ahí gobernó pues, el PSOE, sí, el PSOE, de forma solitaria, en minoría, como pasó, por ejemplo, en el año 96, en el año 93, Felipe González, Aznar, bueno, y con ello finalizo. Comentar que este es uno de los vídeos pues, que no es lo más positivo de explicar, porque fue una desgracia para el conjunto, sobre todo de la ciudad de Madrid, es decir, para la Comunidad de Madrid, para el conjunto de España y para la gran cantidad de problemas que hubo por los fallecimientos, la gente que quedó herida y bueno, todo lo que habla de documentales. Seguramente se han hecho, aunque series no se han hecho ni películas del 11M, y no creo que se hagan. Se han hecho documentales, se han publicado muchos libros y ha habido muchas opiniones. Así que con ello, si os ha parecido interesante este vídeo, desgraciadamente muy negativo dentro de la historia de España, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y vuelvo a repetirlo, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.